La idea del progreso inicia en el siglo XIX y XX, la evolución de teorías del positivismo. La teología, en este prevalecieron las explicaciones sobrenaturales del mundo. La metafísica correspondió a la época de la Ilustración y la Revolución Francesa. La del positivismo, en esta la humanidad estaba a principios del siglo XIX y se caracterizaba por las explicaciones, ya solo procedían de la razón y los proyectos sociales. La época victoriana y el Imperio inglés. En el siglo transcurrido entre 1815 y el estallido de la Primera Guerra Mundial no se registraron guerras prolongadas y las grandes potencias lograron cierto equilibrio de intereses. Esto permitió al Imperio británico elevarse como la primera potencia naval, comercial, industrial y colonial. El término victoriano se emplea para calificar una época de la historia de Gran Bretaña, caracterizada por el progreso económico, la estabilidad social, la diversidad cultural y la alta moral puritana. Todo esto comprendido en el reinado de Victoria, donde fueron más de 60 años. En esta época, la calidad de vida de la mayor parte de la población había mejorado. Los terratenientes y capitalistas industriales fijaron acuerdos y compartieron el poder en el Parlamento, cuya Cámara de los Comunes estaba dominada por dos facciones políticas, los conservadores y los liberales. En el siglo XIX, Gran Bretaña dominó los mares y fue la primera potencia en el comercio mundial y las inversiones. La expansión de su economía se vio asegurada por sus dominios territoriales. Desde mediados del siglo XIX, estas posesiones las vinculó a su imperio en distintas formas: régimen de dominio, régimen de protectorado y régimen de colonia. Así, el Imperio Británico se fue convirtiendo en una confederación de naciones unidas por la economía, el ejército, la lengua inglesa, la historia y las tradiciones. El crecimiento imperial fue justificado por la creencia en el deber de la Gran Bretaña de fomentar en el mundo el progreso y la civilización. El desarrollo del capitalismo fue en el siglo XIX. Países como grandes fueron Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Estados Unidos y Japón, con avances económicos, militares, tecnológicos y científicos. No fue igualatorio en bienes y riquezas. En 1889, la Gran Asociación Internacional de Trabajadores. Al igual que el capitalismo se desarrollaba, los movimientos obreros internacionales crecían, organizados en sindicatos y cooperativas, pues el desarrollo industrial requirió un considerable aumento de trabajadores y el flujo de emigración del campo a las ciudades dentro de los países y de unas regiones a otras fue muy dinámico. Por ejemplo, granjeros y técnicos alemanes emigraron a Hungría, Rumania y la Rusia europea, trabajadores italianos a Francia y Alemania, campesinos polacos a Francia y Prusia, a la industria de Ruhr y las minas de carbón de Francia y España. Durante el siglo XIX, Europa atravesó por diversas crisis económicas, las que antecedieron las revoluciones burguesas de 1848 y 1873. Para 1873, con el fin de atender la demanda de una población que había aumentado, la producción de mercancías era masiva. Afectó a todas las potencias industrializadas. El problema surgió por la insuficiencia de compra y la quiebra de pequeñas empresas y compañías. La crisis favoreció a los grandes capitalistas, que pudieron eliminar competidores o comprar baratas empresas en bancarrota. A esto se le llama monopolio.